buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este jueves 4 de noviembre. Una jornada en la que vamos a profundizar bastante en ello. De hecho, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y el Ciberacoso también. En nuestra entrevista tendremos tiempo para detenernos en ello. También escucharemos las palabras del director de un centro educativo. En definitiva, vamos a darle un par de vueltas a esta cuestión porque es necesario hablar y compartir este tema. Estamos, por otra parte, se ha conocido hace escasos minutos, si nos ven en directo, que son las 2 de la tarde y 3 minutos, bueno, pues hace algunos minutillos, se ha conocido que vamos a continuar una semana más en el nivel 1, junto con el resto del archipiélago, el resto de islas, así que la cosa sigue más o menos igual. Enseguida vamos a profundizar en todo ello. Saludamos a nuestra compañera de redacción, Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. Nivel 1, estamos ahí. Seguimos en nivel 1. Quietitos, desde hace ya un par de semanas buenas. Sí, exactamente. Cosa que no debe servir para relajarnos, porque mira como ayer Lanzarote, por ejemplo, sufríamos un pequeño repunte en el número de nuevos contagios diarios, con lo cual, pues una vez más decimos lo mismo, insistimos en lo mismo. Siento si cansa el mismo mensaje de siempre, pero es así. De hecho, es el mensaje que siempre mandan desde los profesionales sanitarios, conjuntamente con esa noticia de que continuamos en nivel 1, y es, por favor, no nos relajemos porque continúan notificándose contagios diarios y además también continúa habiendo personas en la unidad de cuidados intensivos, Jaime, y esta, desde luego, es la peor parte de toda esta pandemia. Desde luego que sí. Bueno, por lo demás, le decíamos que es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y también el ciberacoso, una realidad en la que nos vamos a detener posteriormente en la entrevista, pero es un día propicio, Paola, para abundar sobre esta cuestión, para conocer el grado de concienciación de la sociedad en torno a ello y, sobre todo, bueno, pues para ofrecer claves e instrumentos para poder echar una mano, ¿no? Desde luego, exacto, porque no creo que nadie queda ajeno a este problema, ¿no? Todos podemos hacer algo en un momento determinado en el que conozcamos algún caso de acoso escolar o de ciberacoso, como bien comentábamos, sobre todo, y lo llevamos diciendo ya durante varias semanas, después de anunciar de último pues, trágicas noticias con respecto a todos estos temas, que el mundo virtual y la era virtual en la que estamos metidos, quizás demasiado incluso, está haciendo pues que luego lo comentaremos y lo veremos en la entrevista y veremos las palabras que nos ha dicho, como bien decías, el director de este colegio, pero ha cambiado, digamos, el patrón de acosador y el patrón de víctima, ¿no? A raíz de ese mundo virtual en el que nos hemos metido todos, con lo cual evidentemente es un día para visibilizar, para concienciar sobre esta problemática y sobre todo para saber cómo debemos actuar ante un caso de esto. Bueno, pues insisto, luego vamos a hablar con mayor detalle de esto con la psicóloga clínica, es doctora en psicología y doctora en educación, también Milagros Armas. En unos minutos tan solo, y en cuanto establezcamos la videollamada, porque va a ser hoy por videollamada. Por lo demás, uno va caminando por la vida, como todos ustedes, como todos nosotros, no somos distintos, y de vez en cuando nos tropezamos con noticias absolutamente monstruosas. Y hoy es el caso. La Audiencia Provincial de Las Palmas va a juzgar la próxima semana unos hechos tremendos, terribles. Se va a tratar de demostrar la culpabilidad de este hombre para el que el Ministerio Fiscal pide 15 años de cárcel. Lo acusa de haber agredido sexualmente a una menor, hija de su compañera sentimental, aprovechando que no estaba ella en casa, cuando se iba de casa, durante 3 años, desde que la chica tenía 10 añitos, y con prácticas sexuales plenas, es decir, que incluían, me van a permitir que entre en este pequeño detalle, o gran detalle, incluía penetración. Absolutamente execrable, lamentable, y si se demuestra su culpabilidad, es preciso que caiga con todo el peso de la ley. Es que tolerancia cero ante este tipo de cosas, ¿qué quieres que te diga? Hombre, por supuesto. Me tengo que sujetar para no lanzarme, ¿no? Exacto, por supuesto, y sí que es cierto, y comentabas lo del detalle, pero es cierto en este tipo de ocasiones concretas,
decir todo tipo de detalles, los que nos permitan, desde luego, porque son temas judiciales, pero nosotros en nuestra labor es comentar todos los detalles que sepamos, porque evidentemente pues merece lo que estamos hablando, incluso desde fuera, que nosotros que lo vemos decimos que es poco, ¿no? Siempre para todo esto es poco, pero evidentemente espero que se juzgue y que se haga justicia. Ni que decir tiene que, que la Chinija, sigue siendo menor de edad, acumula muchísimos problemas de carácter psicológico, psíquico y demás. No es tremendo. No es el único caso que la Audiencia Provincial va a juzgar la próxima semana. También un sujeto al que piden, creo que son 8 años de cárcel, en Playa Blanca, salió de fiesta con una chica y esas cosas que muchas veces confundimos los hombres, ¿no? Cuando vemos la voluntad de una chica mermada por el alcohol y demás, pues ya pensamos, ¿verdad?, que le apetecerá hacer exactamente lo mismo que se nos pasa por nuestra sucia imaginación. De manera muy equivocada, y que además, aunque apetezca en un determinado momento, después no tiene por qué apetecer, ¿no? Parece que fue la confusión en este caso. Sí, los hechos ocurrieron el pasado 29 de abril de 2020, efectivamente, como dices, en este caso piden 8 años de prisión, además de indemnizar a la víctima, y también pues la evidente ley de alejamiento. Sí, Jaime, como bien dices, pues habían acudido a una fiesta, se habían tomado unas copas, luego se montó en el coche diciéndole que la iba a llevar a casa, se desvió de la ruta, en principio, que habían acordado, paró el coche y se abalanzó para besarla, y como en este caso la chica no quiso, pues aparte hubo lesiones también, provocaciones y lesiones, con lo cual se le acusa de un delito de agresión sexual y también de lesiones. Bueno, por lo demás, 3 patrones de patera, 2 que iban en una y otro que iba en otra distinta, de este mismo año, de marzo y de abril, son eso que llaman procedimiento abreviado, los juicios que salen ya. El fiscal también pide para cada uno de ellos 8 años de cárcel por lesionar los derechos de las personas migrantes en este caso. Les cobraban una cantidad de dinero, movieron en total unas 60 personas, ¿no? A esto los trincaron, están en la cárcel desde el mismo día en el que llegaron las pateras, en marzo y en abril de este año, y lo dicho, pues serán juzgados también la semana que viene. Y por último, en el apartado de tribunales, un exoficial del registro de la propiedad de la villa de Teguise, que durante varios años, hasta 4 años, pues fue distrayendo unas cantidades de dinero que en total sumaban 112.000 euros. Se le acusa pues de apropiación indebida, un delito continuado de apropiación indebida. Bueno, pues cosas que juzgará la Audiencia Provincial la próxima semana y ya les iremos teniendo al tanto de todo ello. Y hoy se ha presentado el primer plan de prevención y actuación ante riesgos de arrecife, que ha incluido una demostración práctica. Me explico, el Ayuntamiento de Arrecife ha presentado el plan que tienen para evitar inundaciones y después ha puesto a llover por primera vez en este otoño. Sí, es cierto, lo pensamos, estábamos aquí escuchando la lluvia y decíamos, vaya casualidad que justamente hoy que se presenta ese plan de actuación y prevención, como decías, ante riesgo por las inundaciones, empieza a llover. Hay que decir que estas imágenes son de archivo, no son de hoy, no es que haya pasado esto hoy, son imágenes que tenemos de archivo. Es para entender lo que ocurre en Arrecife. Pero para ilustrar, pues nos ha llamado la atención. Dice, el Ayuntamiento de Arrecife tiene un plan para evitar inundaciones. En biosferadigital.com tendrán ustedes el plan detallado, ¿no? Todo lo que el Ayuntamiento ha pensado para ese tipo de cosas. Pero justo dice, ha empezado a llover. Sí. ¿No? Es como si hubiesen dicho, y ahora salgamos a la calle para hacer una demostración práctica. De todos modos hay que decir que se cumplen las predicciones, porque ya habían anunciado que a partir del jueves habría mal tiempo y que habría lluvias, en principio no grandes lluvias, pero sí que habrían lluvias. De todos modos, bueno, parece que por fin, de hecho lo anuncian, es el primer plan de actuación para hacer frente a las inundaciones en Arrecife. Creo que todos lo conocemos, es una eterna demanda por parte de todos los vecinos de la capital. Bueno, pues como les apuntaba, vamos a iniciar la entrevista hoy a través de videollamada. Es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, como ya les hemos apuntado, y creo que es una fecha, una jornada necesaria para ir hablando de estas cuestiones, más en estos días donde hemos recibido pues noticias, desde luego, absolutamente trágicas relacionadas con jóvenes, con adolescentes,
sin que se sepa si tienen relación una cosa con la otra, pero sí que es necesario abundar sobre esta cuestión, ¿no? Y nos ha parecido conveniente hablar hoy con Milagros Armas, es doctora en psicología, doctora en educación y psicóloga clínica, para que nos cuente y profundicemos en torno a estos términos, a esta cuestión. Hola Milagros, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. ¿Cuál es el grado de conciencia que tenemos en general en la ciudadanía, en la sociedad, acerca de estos fenómenos? Yo creo que el mundo educativo está bastante más concienciado, pero la población en general no está tan concienciado de que realmente el problema repercute ¿Y qué ocurre? Que yo creo que está un poco relacionado con la falta de valores de la sociedad. O sea, creo que las familias se han despegado demasiado de educar en valores a sus hijos y entonces eso hace que generen poca empatía en algunos menores y provoque que se produzcan conductas agresivas hacia los demás. Y además de ello, creo que también hay otro factor importante, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cada vez los menores tienen menor tolerancia a la frustración porque consiguen más cosas en su entorno sin dar nada a cambio. Entonces, cuando les dicen que no a algo, tienen poca tolerancia a la frustración y entonces como muchas veces eso se convierte también en querer ser el centro de la atención, pues buscan fórmulas en el aula para ser el centro de la atención del aula también y a veces a costa de reírse de los demás. Uy, con eso podríamos estar hablando, no sé, semanas enteras, porque en fin, yo tengo hijas adolescentes y el otro día justamente teníamos una conversación con respecto a esto. Se ha instaurado ahora mismo en la sociedad, en todos los ambientes, una corriente, vamos a llamar buenista, ¿no? de motivación, de apoyo positivo, de refuerzo positivo, de todas estas cosas, que en fin, usted conoce muchísimo mejor que yo como es natural. Y frente a eso yo apuntaba que a veces en los niños, en los adolescentes, es necesario decirles que el fracaso existe y que, bueno, pues puede suceder y que lo bueno es, naturalmente, luchar para salir de él y para afrontarlo. Yo no sé, claro, no sé si habrá un camino correcto o no correcto, pero es necesario que los adolescentes, los niños conozcan que en algún momento se puede fracasar y que se deben levantar, o hay que rodearlos todo el rato de esos buenismos, esos refuerzos positivos y esa burbuja de que nada malo les puede suceder. Es que se está confundiendo ser positivo con rodearse de cosas positivas. O sea, ser positivo es precisamente que ante las dificultades, ante las cosas que te salen mal, ante los problemas que te deponga la vida, porque te van apareciendo problemas a lo largo de la vida, seas capaz de ver el lado positivo de esa situación y resurgir y aprender de ella para obtener esa resiliencia que es necesaria, porque el afrontamiento de cosas que salen mal es lo que ayuda a la persona a fortalecerse y a mejorarse. Entonces no se trata de rodearse como de cosas positivas, se trata de tener cosas positivas y cosas negativas que te va generando la vida y salir reforzado de ellas, saber afrontarlas, gestionar las emociones, porque si no aprendes esa gestión de emociones ante lo negativo y lo positivo de la vida, no vas a tener habilidades para la vida, que es lo que se necesita. Se necesita dotar a los menores de competencias para la vida general, social, laboral, en todas las áreas. Milagros, muy buenas tardes. Bueno, además de respaldar todo lo que estamos comentando ahora mismo, es cierto que hoy es el día, como comentábamos, de Internacional contra la Violencia, el acoso escolar y también contra el ciberacoso. Desde hace ya bastante tiempo se está hablando de que quizás han bajado un poco, como bien dice, acaba de comentar, los casos de acoso en el aula, en el propio aula, pero sí que han aumentado el tema del ciberbullying. Yo no sé cómo está afectando toda esta era virtual, digital, en la que cada vez más jóvenes se meten en todo este mundo, cómo está afectando también a todo esto del tema del acoso escolar o del acoso en general, y si luego se traslada también todo esto a las aulas. Y la otra parte, como experta en todos estos temas también,
yo no soy madre, pero también el resto de la familia intenta frenar muchas veces todo esto. ¿Cómo podemos hacer ver a los jóvenes, a los adolescentes, porque repito, creo que cada vez más jóvenes se introducen en todo este mundo, que esto no es tan bueno, ¿no? Y que debemos frenar también eso de meternos tanto en este mundo tan virtual? Sí, o sea, estoy súper de acuerdo contigo, no te voy a decir lo contrario. Yo creo que las redes, que las tecnologías, las TIC, son buenísimas. Fíjate que yo estoy aquí, tú estás ahí y podemos comunicarnos de una forma efectiva y positiva, pero igual que para obtener recursos, para obtener información, o sea, creo que la tecnología es fantástica, pero hay que saber usarla. Entonces hay una gran dependencia, se están generando niños muy dependientes a la opinión de los demás, porque están muy pendientes en las redes sociales de si le dan al me gusta, de si no le dan al me gusta de esta foto, de cuántos amigos tengo yo, de cuántos amigos tienes tú, en vez de profundizar en esas amistades y generar unos lazos profundos con afectividad, con comunicación. No, son totalmente relaciones muy efímeras, muy simplistas, que simplemente se basan en que me gusta o no me gusta, una cuestión física y estética, y no hay una comunicación de emociones. Entonces, eso está haciendo que se produzca una falta de expresión de emociones con los iguales entre ellos. Entonces, eso, una persona que no aprende a expresar las emociones de forma adecuada, obviamente utilizará más la agresividad, porque está más a la defensiva y reacciona de forma negativa ante lo que le pueden decir los demás. Entonces, eso también es utilizado por algunos para, si me cae mal alguien, acosarlo y hacerle el vacío, o sea, de hacer que a otros se desprendan de esa amistad en la red. No, además de poder decir cosas negativas sobre ella. Entonces, eso además deja un rastro, como sabéis, ¿no? Eso queda ahí, es imborrable, y entonces está produciendo muchísimo daño. También los menores no autorregulan, porque es verdad que están en una edad compleja, que no quieren ser niños y no quieren ser adultos, y entonces, perdón, no quieren ser niños, quieren ser adultos, pero no lo son. Y entonces hacen a veces conductas que ellos no miden las consecuencias de las cosas, como por ejemplo subir fotos de desnudos, compartir por WhatsApp fotos con chicos o con chicas que son un poco comprometidas, y eso en ese momento no piensa en la consecuencia, pero después continúa, y eso va a producir a veces, después, que se rían de ellos, un aislamiento, va a ser posible que sean motivos de insulto, incluso acaban en denuncias en fiscalía por compartir, reproducir a veces vídeos subidos muy de tono, ¿no? Desde luego. Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y con el tiempo que se dedica a ellas, porque hay gente que se está generando mucha adicción. Si no recibe un WhatsApp, si no tal, ya está preocupado, le genera nerviosismo, se genera angustia, y están acudiendo a consulta por este motivo, por esa gran dependencia emocional a las nuevas tecnologías. En fin, a todo esto hay que añadir que me da a mí la sensación que los niños, los menores, niños, niñas, los adolescentes, cada vez hablan menos con los padres, porque tienen todo un universo, efectivamente, a lo mejor basado en esas redes sociales, tienen, bueno, creen tener apoyos por todas partes, de todos los tipos y para todos los casos, ¿no? Pero aunque así no fuera, el hecho es que la víctima de acoso escolar o de ciberacoso o de violencia en ese ámbito, no siempre, no sé si habrá un porcentaje, me imagino que sí, pero me imagino que no en todos los casos se abre a las familias, se abre a los padres, les cuenta abiertamente lo que está pasando, que le están acosando en las redes, que le están acosando en la escuela, que me llaman esto, que me llaman lo otro, que me quitan el bocadillo, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, Milagros, ¿hay instrumentos para las familias para poder detectar que nuestro hijo, que nuestra hija está siendo víctima de bullying, que es lo que se llama ahora, de acoso escolar? Difícil labor la de esos padres y madres que no hayan fomentado un vínculo desde la infancia, porque el vínculo se crea desde la infancia, la comunicación en familia se crea desde la infancia, y entonces se va abriendo cada vez más hasta la edad de la adolescencia. Es verdad que en la edad de la adolescencia ellos se independizan y son más importantes sus iguales que su familia, y es normal, es una etapa evolutiva de la vida en la que todos hemos pasado, pero sigue teniendo que tener esa apertura de ese vínculo para que en caso de necesitarlo, pedir ayuda. Si ese vínculo no está creado,
es difícil para un padre determinar si se está aislando porque es un adolescente y los adolescentes son así, o si se está aislando y está en su mundo y está triste porque le está pasando una situación difícil. En cualquiera de los dos casos, sea una cuestión evolutiva o sea una cuestión de que le está pasando algo, yo creo que el padre o la madre debe detectar eso y hablar con ellos y preguntarle en caso de que no quieran comentar con ellos, porque si no está creado bien el vínculo entre madre e hijo o padre e hijo, no va a comunicar con facilidad, pues a recurrir y llevarlos a especialistas que puedan a lo mejor en una situación más neutra ellos sentirse, porque a veces piensa que los padres le van a echar la bronca por lo que le van a decir, o inclusive, porque imagínate si un niño ha divulgado un vídeo, entonces ¿cómo le dice a su madre o a su padre que he divulgado yo mismo ese vídeo porque se lo envié a fulano o a mengano? Entonces me van a echar la bronca, me van a dejar sin salir, me van a quitar sin tecnologías, entonces por miedo a la represalia no comunican lo que les está pasando. Entonces, darles la oportunidad, si lo ven un poco raro, de que acuda a un especialista donde en un espacio neutro no se va a sentir juzgado ni va a sentir que le van a echar bronca. Y entonces va a poder expresar lo que le ocurre y va a poder evolucionar y poder encontrar herramientas para afrontar esa situación que le está pasando. Claro, es que estábamos comentando la frustración de esos jóvenes, menores, adolescentes, muchas veces de estar sufriéndolo y no saber cómo expresarlo, pero también la del padres y resto de familiares de no saber cómo afrontar esa situación cuando detectas algún indicio de que mi hijo, mi hija o mi sobrino o mi nieto pueda estar sufriendo acoso en este caso, ¿no? Yo no sé, Milagros, si hay alguna edad a partir de la cual se puede sufrir acoso o es en general y si existe una barrera o un límite o en fin, no sé cómo expresarlo, ¿no? A partir de lo cual se dice que se está sufriendo acoso, ¿no? Porque muchas veces sí que es cierto que lo confundimos, lo llegamos a confundir desafortunadamente además, pues con que a lo mejor es una simple pelea o con que han tenido un día malo o con, en fin, hay muchas cosas que quizás hace que se dé esa confusión y que muchas veces precisamente por eso no se llegue a actuar, ¿no? Ante un caso. Claro, yo creo que hay, como todo, o sea, una gota no es acoso. Una botella de gotas, que es una botella de agua, sí que es acoso. Entonces, claro, porque toda la vida los niños, pues a veces se dicen gafú, gordo, su normal, no sé, ese tipo de comentarios aislados, que obviamente son comentarios despectivos y que ellos tienen que aprender a... tiene dos efectos. Uno, que el que lo recibe tiene que aprender a actuar ante las críticas y el que lo dice tiene que aprender a gestionar lo que dice, la expresión, a resolver sus problemas de otra manera, porque si no va a tener el rechazo a largo plazo de todos sus compañeros y compañeras. Entonces, eso es un aprendizaje en la vida, ¿no? Que luego vas a tener críticas en todas las áreas, ¿no? En las áreas de laborales, entonces tienes que saber gestionar y responder ante las críticas. Y eso es una situación concreta. Ahora, sí, eso se repite continuamente y cada vez te hacen más conductas, más vacío y demás, entonces ya estamos hablando de acoso. Entonces, lo que hay que ver es el volumen o la cantidad de veces que se repiten. Un hecho aislado, y también depende de la intensidad del hecho. No es lo mismo un hecho aislado que sea esto una pelea entre dos niños que una clase entera en contra de un niño. Entonces, es un episodio único, pero es de mucha intensidad. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores para llamarlo acoso o simplemente llamarlo una situación que se da en casi todas las aulas de todos los colegios, ¿no? Claro. Y Y que es parte del hasta donde aprendizaje usted también. sí, perdón, hasta donde usted conoce, Milagros, en el sistema educativo Canarias, contamos con los instrumentos necesarios, bueno, pues para detectar el acoso escolar, la violencia, para combatirla y a posteriori también, pues para ayudar a las víctimas de acoso escolar, pues a recobrar la confianza en ese entorno. Yo no me gusta la palabra víctima, es algo personal. Creo que cuando una persona se pone la etiqueta de víctima, asume el rol de que eso es permanente. Entonces, yo prefiero decir que han sufrido acoso. Ajá. Entonces, y eso, y luego consiguen con herramientas superarlo. Y sí que existen esos, o sea, el tutor es el más cercano, ¿no? El que directamente, o los profesores, pero luego están los orientadores de zona, los orientadores de cada centro y demás, que va a ponerse en marcha ante una situación
que es denunciada, pero hay que denunciar porque es tan importante que denuncie el que le está pasando como el que está viendo, porque esa tercera persona que está viendo se convierte en, digamos, en agresor si no lo denuncia. Entonces, porque se está haciendo partícipe de verlo y no lo dice. Entonces, es tan importante que lo diga la víctima, como, en este caso para llamar para la persona acosada, como aquella persona que está fuera y observe, ¿no? Entonces, la víctima tiene que pensar que es una situación de la que va a aprender y que va a superar y que le va a hacer más fuerte y le va a hacer, digamos, como el ave fénix de Harry Potter, renacer de sus cenizas. Claro, porque es cierto, es decir, el episodio de violencia o de acoso escolar no termina detectando al autor, al acosador, separándolo, etcétera, etcétera, reeducándolo y demás, sino sobre todo al niño o la niña, al joven que ha sufrido el acoso escolar, tiene que recuperar la confianza en el entorno, en el lugar donde ha sufrido ese acoso, que es un lugar donde va a pasar muchísimas horas, que es el colegio o que es el instituto, naturalmente, ¿no? Y el ejercicio de autoestima, porque al final de este camino, al final, desde luego muy al final, muy extremo, milagro de todo este camino, estarían los episodios de autólisis, ¿no? En el caso de los jóvenes, de los niños, que desgraciadamente hay y más de los debidos, ¿no? Claro, si el menor asume una, digamos, que es por su culpa, un bloco de control interno, como que es por su culpa lo que está ocurriendo y entonces él es el culpable de la situación. Entonces eso va a hacer que se autocastigue a sí mismo por la situación que está viviendo. O que tenga mucha ansiedad y la forma de liberar de esa ansiedad que le produce esa situación que no es capaz de resolver es autocastigándose, a veces con cortes, a veces con golpes y, y eso va además a producir un deterioro mayor en él, porque ya después aparece la culpabilidad por haberse autocastigado, porque en el fondo también sabe que eso no es conveniente. Entonces necesita ese niño o esa niña gestionar esas emociones y aprender a liberar la ansiedad de otra forma y sobre todo no culpándose a sí mismo de la situación, porque no es una situación en el que tenga algo que haya atribuido esa conducta. No, 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 el que tiene el problema es el que realiza conductas agresivas al otro. Y Claro. podía haber sido él, como podía haber sido el del quinto, como podía haber sido... Es azaroso. Claro. Y Milagro, de luego también, antes de llegar a estos límites que estamos comentando, ¿no? Lo importante que es, como bien decía antes, el hecho de que los que nos damos cuenta desde fuera, pues poner a disposición todos los recursos necesarios en fin, para respaldar esa situación, para ayudar a ese menor, a ese adolescente, a quien lo esté sufriendo en definitiva. Y ahí voy, lo hemos comentado muchas veces, el tema ya no de solo de menores y de adolescentes, sino en general, el tema de la salud mental. Antes comentaba que acuden bastantes niños, sobre todo por el tema ahora de la dependencia de las redes. Se ha normalizado el hecho de, desde luego algo que tendríamos que tener normalizado desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero ha habido una evolución favorable, se ha normalizado el hecho de acudir, pues, por ejemplo, a un psicólogo por cualquier tipo de motivo, simplemente incluso por charlar, muchas veces, especialmente entre el colectivo de jóvenes y adolescentes. Bueno, afortunadamente el estigma de ir al psicólogo significa que estás loco ha desaparecido. Bueno, dependerá de lugares y poblaciones concretas, pero en general ha desaparecido. Yo creo que también la pandemia ha visibilizado muchísimo la función del psicólogo. Por ejemplo, bueno, en Lanzarote la gente tiene una predisposición positiva a ir al psicólogo. Ya desde el año 98 yo hacía muchos programas de televisión en que se hablaba de todas las psicopatologías que podían haber, de los problemas en general por los que se podía acudir al psicólogo, y eso hacía que la gente normalizara las situaciones y acudiera. Entonces, Lanzarote, por ejemplo, es una isla muy proclive a ir al psicólogo, cosa que no pasa con otras islas que a lo mejor son mucho más pequeñas o que son menos, han tenido menos información de que el psicólogo no está solamente para depresiones, ansiedades y situaciones más graves, sino para cosas más sencillas de la vida cotidiana que te ayudan a gestionar mejor y a mejorar tu calidad de vida, ¿no? Es así, aunque solo sea para de vez en cuando ir y vaciar la mochila, ¿no? Claro. Vamos cargándonos con el paso de las horas, de los días, de los tiempos, de las cosas que nos rodean con una mochila
enorme que no sabemos dónde dejar, porque a veces no nos gusta que nadie mire nuestras cosas, lo que tenemos en la mochila, y vamos a psicólogo, aunque solo sea para quitarnos el peso de la mochila y seguir caminando, de eso se trata. Y porque a veces Para una ventilación emocional se llama eso. ¿Cómo se llama? Ventilación emocional. Cuando bueno, tienes problemas. Que iba a decir que porque muchas veces también tenemos la sensación de que necesitamos, independientemente de que lo contemos en nuestro entorno, lo que nos ocurre, ¿no? O lo que nos está frustrando en ese momento, pero muchas veces necesitamos como un punto de vista más objetivo que quizás creemos que no vamos a tener en nuestro entorno más cercano, ¿no? El terreno neutral, que decía Milagros Armas. Milagros Armas, doctora en psicología, doctora en educación y psicóloga clínica, muchísimas gracias por atendernos este ratito y bueno, ayudarnos a entender mucho más este tema del que estamos hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y yo encantada de hablar del mundo de la psicología y que cada vez pues pueda aportar ese granito de arena a que se acude al psicólogo, a que se busque ayuda y soluciones al problema. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hemos acudido también a un centro educativo, Paola, para hablar justamente con un profesional de la docencia de esta cuestión en concreto, ¿no? Sí, va un poco al hilo de lo que estamos comentando. Precisamente recordemos que hoy es el día contra la violencia, contra el acoso escolar y también a eso que se ha añadido también desde hace bastante tiempo, el ciberbullying, ¿no? Vamos a escucharlo, mejor dicho, que nos aclara precisamente cómo actuar concretamente desde los equipos directivos de los centros educativos. En colegios como de primaria, en este momento, y en la línea de edad que tenemos nosotros, que es de 12 años, el primer quizás punto, el primer indicador nos va a dar la familia, porque ha habido un pequeño conflicto, el niño lo cuenta en casa, y a partir de ahí lo que hacemos los equipos directivos es gestionarlo a través del grupo de gestión de la convivencia. Hay una comisión de convivencia en el centro que se encarga de empezar a gestionar y a investigar si detrás de ese pequeño conflicto hay algo más. Una vez que ha pasado ese proceso y la comisión de convivencia determina que igual si es un posible caso de acoso, acudimos a la consejería, que tiene un equipo preparado para ese tema, y a través de la familia pues pedimos todas las autorizaciones pertinentes para que ese equipo de la consejería, verdaderamente cualificado para trabajar el acoso escolar, pues venga y actúe con los niños. Hasta que llega ese equipo, el centro, contamos en el centro con profesorado preparado que se ha habilitado en mediación escolar o en resolución de conflictos de forma pacífica, y empezamos a trabajar desde el minuto 1 y tomamos las medidas necesarias del minuto 1. La evolución ha sido que hemos pasado del típico insulto en clase a robar el bocadillo, etcétera, etcétera, al acoso por medio de las nuevas tecnologías o las tecnologías ya tan nuevas pero mal usadas, y que a lo mejor no haya un control por la familia. Sí está haciendo que el principal problema que está habiendo de acoso es a través de las redes sociales. Y bueno, desde el centro se han tomado iniciativas, como hemos mandado hace poquito una nota informativa a la familia y lo ponemos en nuestras redes sociales, de que por favor, las nuevas tecnologías son buenas, son interesantes, pero con un buen uso. Y que, oye, muchas veces decimos, es que si lo controlo es la intimidad de mi hijo, sí, pero tu hijo tiene una edad pequeña, es un menor y tú eres responsable. Afortunadamente no hay tantos casos. Quizás usamos más la palabra, porque muchas veces ante un pequeño conflicto ya lo llamamos acoso. Entonces para eso tenemos que investigar bien. Actualmente nosotros, te puedo contar por nuestro centro, el curso pasado no tuvimos ningún caso declarado como acoso, si tienes conflictos pero no como acoso, y el anterior tuvimos 2. En lo que llevamos de curso ahora mismo tampoco tenemos. Por lo tanto, nuestra estadística de momento es baja. Aparte de las familias está el trabajo que hacemos en los centros. Entonces, un trabajo de igualdad, de respeto, de tolerancia, de valores. Pues la base está justamente en la familia. Desde luego que sí, la obligación de educar a nuestros hijos es nuestra, de las familias. Luego el colegio, los institutos y demás contribuyen a formar naturalmente a esa persona que un día nos comprometimos a traer al mundo, no para dejarla por ahí de la mano de Dios, ¿no?, sino para enfocarla. Bueno, pues lo hablamos con la psicóloga, ha coincidido el director del centro, que desde luego nos alegramos que tengan clarísimos los protocolos y que no haya ningún caso nada relevante, 2 casos creo que ha dicho el año pasado, el curso pasado, de bullying, de lo que ahora se llama bullying, y que efectivamente en nuestros tiempos, pues a lo mejor era que te daban una colleja o te llamaban orejugo
o te hacían así en la oreja, que a mí me lo hacían mucho, todo el rato así, ring, ring, en la oreja, o no sé cuántos, y eran chiquillajes y eran no sé cuántos, y que afortunadamente pues se le ha ido poniendo nombre a todo eso, y a partir de ahí abajo, las tropelías que se montan cada vez más sofisticadas, se le ha puesto el nombre de acoso escolar y se persigue eso. Bueno, vamos a saludar a quienes se incorporan ahora ya en el tiempo de tertulia, Domingo Rivero y José Ramón Sánchez, periodistas. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. ¿De Chinijillo te hacían sufrir en el cole o qué? Yo sí. Sí, ¿no? Sí, a mí también. tuve alguna y... Bueno, me hacían sufrir, me decían cosas, o sea, otra cosa que me traspasara, Bueno, que no traspasaba. A ver, pero yo creo que sufrí y también creo porque siempre era un aspecto que se iba un poco retroalimentando, ¿no? Entonces siempre uno buscaba también a su vez otro conejillo de indias, ¿no? Y se daba. Yo encontré que llevaba gafas, que tengo las Por orejas, ejemplo, tengo las orejas las despegaditas. Cuando era pequeño mi padre me rapaba, pero te cuento, entonces las orejas, cuando te cortas el pelo se ven más las orejas. Y que resulta que en un momento de mi infancia salió o empezó a fabricarse, a venderse en España la moto Puig. ¿Para qué fue aquello? Moto Puig y tal, pero como a mí me enseñaron que no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿no? Es la pantallita esa, lo que luego los niños decían... rebota y en tu culo explota. Lo que pasa es que el tema de las redes sociales Como que me daba igual que me se dijeran. multiplica por Claro. muchísimo Sí, los sí, insultos nada que y ver. el acoso. Entonces, claro, tú estabas acostumbrado a un círculo que ya más o menos los conocías y después si tú podías, pues te metías también con él, que ya le ibas a buscar tú el defecto y demás. Era un círculo más o menos, claro, al tú recibir insultos de gente incluso que no conoces. Entonces, claro, todo eso se te va multiplicando y te vas agobiando, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado en las casas, que muchas veces la frase es, o bien, como decía el director del centro, que muchas veces se dice, es que no puedo meterme porque es la intimidad de mi hijo. No, porque si tu hijo está cometiendo un determinado delito, está acosando a alguien, en este caso en el cole, y parte de ese acoso es a través de las redes sociales, y tú lo estás permitiendo como padre o madre, en este caso, o tutor, pues evidentemente estás participando o estás siendo partícipe. Luego hay abogados que le pueden dar la vuelta y que son muy profesionales para a lo mejor hundir a un padre por mirar el móvil de su hijo. Pero es que partimos de una base, y es que el móvil de mis hijas es mío. Y yo se lo presto a ellos. Eso es a cierto, ellas, pero... porque lo pago yo, porque lo compré yo y lo utilizan ellas, pero es mío. Sí, eso es cierto. Claro. Sí, tienes toda la razón, pero también es cierto que estamos hablando también de edades más tempranas, quiero decir, de menores de edad, porque es cierto que en caso de adolescentes y mayores de edad, pues es un poco más complicado. No, mayores de edad es imposible ya. Exacto, es complicado, pero en los adolescentes también es muy complicado mediar o intentar, pues si tienes alguna duda o alguna, o que te trasladan algo que puede estar haciendo tu hijo o tu hija, pues acercarte y decir, oye, ¿qué está pasando? Es más complicado, pero en menores de edad el tema está claro, el asunto está claro, son los padres, madres o tutores los que tienen que mediar para asegurarse de lo que está ocurriendo, porque si no está siendo partícipe. Los estudios ya que están, o sea, el tema de la pandemia ha multiplicado, por ejemplo en Europa ha aumentado el 40% el tema del acoso, del ciberacoso. Es decir, los pequeños, los adolescentes, los jóvenes cada vez están más en un ordenador, porque es verdad, es decir, si antes estábamos nosotros nada, porque no había, era cuando estabas en el patio, cuando ibas a jugar, el tema del ordenador puedes estar perfectamente 10, 12 horas al día, porque si sumas de que sales del colegio y somos nosotros, hasta las 12, la 1 de la madrugada. La edad que tenemos y lo que somos, y estamos ahora mismo en la mesa, cada uno con un portátil, llevamos también la tablet, y estamos más enganchados con control para que también nos soplen cosas. Y supuestamente no somos digitales como son las generaciones. Pero vamos a utilizar ese salto generacional que en esta tertulia me encanta a mí utilizar para ver con mayor perspectiva las cosas. De Chinijilla, ¿te decían cosas en el cole o había cosas en tu colegio y eso? ¿No? Sí, que las había. Sí Sigue que las había. Lo que pasa es que, y mira que tampoco hace tantos años, ¿no? Pero sí que era diferente en el sentido de que todavía no estaba tan interiorizado ese mundo virtual, digámoslo así, ¿no? Era, pues, como decía, comentaba el director, ¿no? Hemos pasado de, pues, te quito el bocadillo, o te digo, pues eso, como decía, orejudo, o no sé qué, o no sé cuánto, a ahora todo hacerlo a través de las redes sociales y luego trasladar ese acoso a través de redes sociales al aula, ¿no? Y después pero sí que es muy diferente. Entronca con el problema de la salud mental de los jóvenes, es decir, todo este tipo de cosas no se quedan solo en el insulto, sino que va a afinar mala calidad de vida, en el colegio
tu rendimiento escolar baja y después la salud mental, que eso al final es otro problema. Y que hay que tener cuidado también, así como decimos una cosa, la otra. Es decir, no decir a la ligera el tema de que se está sufriendo o X persona está sufriendo acoso escolar o acoso en general o bullying o lo que sea o ciberacoso, porque evidentemente eso es una etiqueta que se le pone al acosador, a la persona, y hay que investigar y saber exactamente que se está tratando de un caso de acoso. Y algo que me ha dicho también la psicóloga que ha comentado y me parece muy pertinente repetir, es algo que ya voy a interiorizar, es no utilizar cuando hablamos de menores que han sido objeto de acoso escolar y demás la palabra víctima, porque muchas veces esa palabra lo que hace es, digamos, lesionar todavía más a quien ha sufrido acoso. Y que después no todo insulto en un momento dado de un niño a otro es que el padre vaya enseguida al colegio diciendo que a su hijo lo están acosando, cuando realmente puede ser una pelea entre dos o tres. Es decir, que también hay que distinguir un poco, porque al final tu propio niño, tu propio hijo, por experiencia es lo que dice propia como padre. Cuando uno tiene sospechas de que puede haber una circunstancia que merece la pena ser tratada, conviene siempre con los claustros profesores, con los docentes, hablarlo, además de modo sosegado, porque normalmente en los centros tienen mucho cuidado y suelen tomar medidas y además con aciertos. O sea, se investiga, se cuestiona, se pregunta y si hay que tomar medidas, se toman medidas contundentes incluso. Y yo lo digo porque por experiencia tuve un caso familiar y consultamos con la dirección del centro, se vio con lo que acontecía, se demostró que estaba pasando algo que no debía acontecer, se tomaron medidas y se cortó de raíz el asunto. Está todo establecido. Y luego algo muy importante y es sobre todo, esto ya va enfocado para los primerizos o los que tengan idea de traer niños al mundo próximamente. Desde chirijillos, desde la cuna hay que fomentar el diálogo con los niños. Si esperas a que sean adolescentes y no has hablado lo suficiente con ellos, no esperes que te cuenten cosas, no esperes que te cuenten que lo están pasando mal, no esperes que se te abran, porque no lo verán natural. Les parecerá muy raro contarle cosas a su familia, a sus padres, aunque parezca mentira, ¿no? Con lo cual eso hay que ir... otra parte del debate, Jaime, ¿qué es natural y qué no? Porque a mí me llamó la atención el otro día mucho el hecho de que casi la mitad de la población juvenil no asuma lo que es la violencia de género como tal. Y entonces digo, ¿qué estamos haciendo mal? Porque eso también es un fallo gordo del sistema, de la sociedad y de los educadores, o sea, de todo en conjunto. ¿Qué estamos haciendo mal? De todas formas, a veces también caemos en pensar que un hijo no es un hijo, sino es un amigo, un colega, y a veces también los padres también tienen que saber distinguir, poner un punto en el que sí que se sepa que tú eres el padre, es decir, porque al final, si tú pretendes que sea todo de colega y demás, pues yo creo que también los padres no pretendan que todo se va a solucionar como si fueran amigos, hay que poner una serie de normas, límites, creo yo, No, si es así, pero me refiero, es obvio, pero me refiero que... Sí, no, claro, por eso es compatible con que haya... Claro, por eso, pero no pensar que nunca le vas a poner límites a nada, porque hay que criarlos en que no, es colega, es amigo, no, es tu hijo. Tú tienes una responsabilidad hasta que sea mayor de edad. Eso está... Qué complicado ser padre, y eso que no lo soy, que no soy madre. E inclusive siendo mayor de edad, también hay responsabilidades. Sí, pero me refiero que hasta menor de edad tú tienes unas obligaciones. Mira, y con 90 y pico años y el hijo con 70 y pico años, todavía ahí he visto circunstancias de padre, hijo, hijo. Al final todos creemos que lo estamos haciendo bien, que toda cosa que hace, bueno, habrá algún descerebrado por ahí que no, pero me refiero que, como uno del que hablaremos ahora justamente, ¿no? Pero que todos creemos que lo que hacemos con nuestros hijos es lo mejor, como es lógico y natural. Nadie va a hacer cosas sobre sus hijos pensando que les va a perjudicar, sino que les va a beneficiar. Y a lo mejor lo que es válido en mi casa no lo es en la tuya, claro. Y al revés. O sea, cada casa es un mundo y Dios está en la de todos, según dijo... Y que puede ser, y que lo hemos comentado también, y de hecho yo suelo ser bastante crítica con eso, porque sí que es cierto que se tienen que poner límites y demás, pero a ver, es así, tú puedes ser el mejor padre del mundo, volcarte totalmente en la educación de tu hijo, y oye, pues puede ser que, no sé, tu hijo puede salir de la puerta de tu casa para afuera y hacer pues X, ¿no? Yo lo digo porque se han dado, durante toda esta etapa de pandemia, se han dado casos en los que sabíamos que se seguía mucho, de muy cerca, el tema de las fiestas ilegales y demás,
Y siempre personas políticos, lo tengo que decir porque lo he visto, han criticado que dónde estarían esos padres, que los hijos estaban en una fiesta en X, que no sé. Yo ahí sí soy bastante crítica porque no creo que la responsabilidad sea totalmente de los padres. Primero, porque efectivamente son mayores de edad. Y segundo, porque, repito, tú puedes educar de la mejor forma posible a tu hijo y salir de la puerta de tu casa para afuera y tú ahí se te escapa un poco de la Por eso, manos. en fin, cuando hay que utilizar las tutorías, ¿no? Eso hay que ir a todas las que se pueda y hablar y ver a los docentes como lo que son en realidad, pues unos aliados para educar a nuestros hijos, no unos enemigos absolutamente para nada. Y desde mi punto de vista, humilde, es más importante preguntarle al tutor de tu hijo qué tal se porta, qué tal va en los estudios. Porque qué tal van los estudios, sí, más o menos lo que pasa, lo vas sacando. Es que las pero tú crees conocer, yo era uno en mi casa y otro en el instituto. Yo era uno en mi casa y otro en el instituto. A eso voy. Claro, entonces es pero bueno. Las tutorías se arbitran para que luego vayan quién o quiénes. Porque normalmente... los que no lo necesitan suelen ir. Es casi siempre, los que menos... Yo he sido miembro del AMPA, del Consejo Escolar, de todo lo posible, y efectivamente, normalmente nos juntábamos gente que sus hijos no necesitaban que sus padres estuviéramos dando el coñazo todo el rato allí en el cole. Venga, ¿sabes para qué pueden servir los hijos también? Apúntatelo porque te va a servir. Para sacarte de apuros y para que pueda disfrutar de los ratos de ocio que ofrece la isla de Lanzarote. Me explico muy rápidamente. Con la implantación de las tecnologías, que ya no son nuevas, pero que llevan ya un rato con nosotros, y sobre todo a raíz también de la pandemia, que ya se es muchísimo más tiquismiquis, como hay que ser, efectivamente, controlar, resulta que cuando uno quiere ir a un evento de ocio, a un concierto, por ejemplo, pues tienes que meterte en internet, bloquear las entradas y pagar con tarjeta. Y eso no lo sabe hacer todo el mundo. Y en determinados espectáculos, pues le gustaría a la gente mayor ir a esos espectáculos porque han ido siempre y demás, ¿no? Y ahora les frena todo esto. Pues pilla al hijo, pilla al nieto y que te lo haga él. Se presenta el disco de Teguey, de nuestro compañero que es el director musical, Leo García Corujo. Y quedan pocas entradas. Quedan muy pocas entradas. Mira cómo lo sabe José Ramón. Vamos a escucharlo un poquito, ¿no? Digo, que es música. San Bartolomé y su viento siempre van de la mano, cantando seguidillas por casistas como hermanos. La asociación musical Teguey, así se llama, presenta el disco Este es mi pueblo, que así se llama el disco, y lo presenta el día 6, pasado mañana, en el de Teatro San Bartolomé. Para poder ir hay que sacar entradas en ecoentradas.com. En ecoentradas.com y te piden que pagues con tarjeta. Y ya hay personas no necesariamente mayores, personas pues normales del pueblo toda la vida, y dicen, me metí yo a internet para sacar entradas para ir. ¿No? Es verdad. Pues utiliza al hijo o al nieto. Y bien le me paga parece. un momentito. Y bien me parece. ¿Y le puedo pillar también su tarjeta o tengo que poner la mía? Después le das 2 eurillos le das 2 eurillos para que se vayan a tomar algo. No, pero es verdad, todo ese tipo de cosas ha modificado bastante sí. nuestro comportamiento, ¿no? Es la forma de gestionar nuestro tiempo libre y de ir o no ir a los sitios, ¿no? Y si hablamos de digital, también pueden meterse en la app y descargar la nueva aplicación que tenemos en Biosfera cuenta, Digital. que lo estaba viendo que ya está operativa. Sí, lo tenemos grabado y todo. Vale. Descarga la app oficial de Biosfera Media. Todas las noticias de biosferadigital.com al instante y Biosfera Televisión en directo las tienes ya en una sola aplicación para tu móvil. La app de Biosfera Media que podrás descargar de forma gratuita en el Google Play y en el App Store. Te permite además enviar de forma muy sencilla tus propias noticias, vídeos y fotografías. Biosfera Media, toda la información de Lanzarote a tu alcance. Bueno, ¿alguien quiere vender alguna cosa más? ¿Una bicicleta que no utilizas? ¿Un vestido que Tengo 3. Ya que estamos ahí en vender. ¿Nada? ¿No? Bueno, pues ya está. Pero que sí, oye, que lo de la aplicación que es una manera muy... hacemos promoción también, claro que sí, pero que sí, que de verdad que una vez que se utiliza y la gente lo va a comprobar, que es una manera muy, muy, muy fácil para no tener que estar metiéndote, pues por un lado en una cosa, por un lado en otra, sino acceder directamente y de manera súper inmediata, además, a la televisión en directo, a las noticias, si no nos hacemos autopromoción nosotros, ¿quién la va a hacer? Es como mi hija el otro día, yo a veces subo fotos a Instagram
y le doy a me gusta yo mismo, me pongo mi corazón y me dice mi hija, pero papi, ¿te pones un corazón? Que vamos a ver. Y yo también. Si no me lo pongo yo a mí mismo, ¿quién se lo pone? No, pero sobre todo el tema de la televisión, de lo que nos están viendo, que hay gente que puede decir, no, es que yo no tengo la tele, es que no tengo... No tienes ningún problema. Tengo el Movistar puesto y ahí no están Claro, Con que tengas un móvil. Con que tengas el móvil te O va los perfectamente. estudiantes que están fuera de la isla, que son unos pocos y quieren saber de cómo va la isla, por internet pueden seguirlo. Tú a tus hijos le puedes decir perfectamente, mira, los jueves, De hecho, los jueves ya a, me ven algún día, a por las ejemplo. 2 y algo y los martes me pueden ver en la tele. Ya no hay excusa. Ya lo ¿Verdad? Yo también llego muchas veces a mi casa y me dice, es que no llegué a tiempo. Y Digo, tiene otra "Pues si cosa tienes el móvil". ventajosa que tú puedes activar o desactivar, y es que cuando hay una noticia nueva en el digital, pues te suena aquí ping y te aparece Última hora. aquí pues la última hora y la noticia que te sale. Entonces, viene muy bien porque así estás todo el rato enterado del tema. Los que trabajamos ahí no nos viene tan bien porque el jefe sabe con qué periodicidad subimos fotografía. Es una forma de controlarlo. La puedes quitar, son esas cosas que dices tú, coñazo, el pito, lo quitas y ya está. Y si no, pues si te gusta ir recibiendo noticias, lo puedes hacer. Bueno, muy bien. Perfecto. Vamos, la Que extra- los medios de comunicación también nos modernizamos. Este año oye. nos cae la extra Navidad Con jamón y todo. con tanto peloteo aquí. Bueno, estaba diciendo antes, y nos ponemos otra vez muy serios, que luego de vez en cuando encontramos absolutas monstruosidades como la que se va a juzgar la próxima semana por parte de la audiencia provincial. Se va a tratar de demostrar, la Fiscalía está convencida de ello, que un hombre abusó durante 3 larguísimos años de una chinijilla que solo tenía 10 años cuando empezaron los abusos, que era la hija de su pareja sentimental, que la agredía sexualmente en casa cuando se iba su pareja y se quedaba la niña sola, la niña aterrorizada, bajo amenazas y con prácticas sexuales plenas. Ya saben los que me ven desde hace tiempo que no me gusta dar determinados detalles que no hacen falta, pero en este caso le suma gravedad a esta cuestión. Prácticas sexuales plenas, incluida penetración a una niñita de 10 años. O sea, son estas cosas que Claro, que no se explican. Y sobre todo cuando, es decir, lo normal es que se le condene y cuando tú dices, bueno, se mete una persona de estas en la cárcel, va a estar unos años y tú dices, va a haber reinserción, es que porque ahora mismo hay varios casos. Mira, el caso del claro, de es decir, Logroño, que ahí todavía o sea, se tremendo. acentúa que el sistema no funciona Son reincidentes. porque está claro que cuando entras en la cárcel tú dices, bueno, van a recibir unos cursos, van estas personas, pero es que por desgracia salen de la prisión. Por buena conducta y vuelven No, a ni caer. buena conducta no, cuando A cumple la veces condena por- y al final dices tú, pero ha servido, ¿sabes? Que Lo todavía que ocurre, acentúa Domingo, más es que este en tipo de España, delitos. En todo el Estado español hay unos 70.000 reclusos internos. O sea, puedo quedar a lo mejor 1.000 más, 1.000 menos. Claro, y peca, o sea, priva el indubio pro reo por una parte y luego la reinserción, que supuestamente el sistema está diseñado para eso. Pero es, en fin, Y errores siempre va a haber. Durante 3 años esta Sí, no, desde esta luego, chiquilla es muy duro, sigue muy siendo duro. menor de edad Muy duro. y presenta pues un cuadro psicológico, pues imagínate cómo está, ¿no? No rinden los estudios, que eso sería lo de menos, desde luego, porque lo demás es que está absolutamente destrozada desde el punto de vista Sí, sí. psíquico y psicológico, ¿no? Pero 3 años, una niña de 10 años, luego 11, luego 12, en una casa, nadie ha sospechado nada, la niña desde luego aterrorizada no contaba nada, la madre tampoco vio nada raro, o sea, es una... No sé, es algo... Luego hay que ser muy Claro, y sobre canalla, todo mezquino es y miserable utilizar, para hacer eso. no, Sí, y mucho sobre se todo demuestra que utiliza, hace- es que decir, lo hace. las amenazas, ¿no? Cuando son, por ejemplo, eso, me imagino que jugará con el tema de si lo cuentas, tu madre te va a dejar sola, ese tipo de cosas. Claro, porque mucha gente dirá, no, y la madre no se enteró de nada, y la madre, ¿sabe? Porque a veces también se carga sobre la madre, ¿no? Es decir, a tu el hija. único culpable es el tipo. Claro, ¿no? por eso te está- estoy diciendo que hay que entender que en la situaciones vista es se juega, saben el manipular martes o el perfectamente a las niñas. El día 10, El día a día, vale. quiero recordar, sí. No, y que independientemente de que este tío se vaya a pegar esos 15 años en la cárcel o lo que quiera que le caigan, es lo que comentas, la vida de esa niña está marcada ya Pues imagínate. probablemente por el tema psicológico para siempre, que es el problema. ¿no? Hay sucesos que desde luego jamás en la vida vas a olvidar, podrás aprender a convivir con ellos, pero desde luego nunca se van a olvidar todo nuestro ánimo y los deseos de que tenga una vida más que feliz, la chiquilla esta,
y que pueda aprender algún día a convivir con semejante monstruosidad, ¿no? Por cierto, hablando de aprender a convivir, es otra cosa muy distinto, pero son esas cosas que dices tú, qué raro, ¿eh? Fue en la antigua Unión Soviética, a lo mejor no es tan raro, previo a la perestroika, un choque entre dos aviones, un Tupolev, avión militar, y un avión civil, se llegan al piso, solo hay una superviviente. No se ha sabido absolutamente, la indemnizaron creo que con el equivalente ahora mismo a 300 euros, una cosa así, ridícula. Le dijeron, esto no ha pasado, usted no cuente nada, cuando se recuperó la señora, y no ha contado nada. Y ahora va a salir un documental un día de estos y luego una película basada en el testimonio de esta mujer, ¿no? La única superviviente de un accidente aéreo en la Unión Soviética del que nada se supo. Sí, a mí Y ahora me sorprende, desde luego. Sí, pues va a haber dentro de poco, ya verás, que empezarán los documentales y estas cosas. Bueno, ¿te has mojado hoy o qué? ¿Que vienes de Arrecife? Sí, un poquito. Pero fue antes o después de la rueda de prensa que se decía que íbamos a acabar con toda la... Después, eso fue una demostración después. Es que fue una demostración práctica de la rueda de prensa, ¿no? En la rueda de prensa, además, lo que vino a decir es que un poco que tengamos fe en que cuando pase lo que tenga que pasar, que acontecerá, mucho me temo, que estamos preparados. Que sí, que nos ayudarán, incluso pueden habilitar hasta albergues provisionales en caso de necesidad extrema. Las carpas de los inmigrantes se los llevarán por otros El sitios. problema de las inundaciones no es que no den las carpas ni los sacos de arena, que eso ya los tenemos ya... Es que no se inunde. Aquí yo pensaba que el plan era no se va a inundar. Claro. Prevenir la inundación. Que hay 6 zonas especialmente sensibles para inundaciones de aguas residuales, que son las que más o menos todos conocemos, que si la calle Portugal, que si la calle Escotilla, que si Malos Millares en el... Pero es lo que tú dices, que ya las conocemos. Claro, La pregunta es, ¿hay plan para que dejen de ser zonas? Y que ya saben qué hacer cuando llegue el momento, muy bien. Pero es que, claro, hombre, ¿no será que nos han hecho ya actuaciones cada año en los últimos 20 A veces se supone o 30? que sí, porque por un lado es minimizar las consecuencias y por otro lado son medidas correctoras para evitarlas directamente, con lo cual... De hecho, Se supone que sí, que el también es para consorcio de evitarlas. emergencia, me acuerdo yo que tenía elaborado un plan evidentemente de esto de hace, no sé, 4 años. Sí, por lo menos. Por lo menos 4 años, y ya se había marcado cuáles eran las zonas, porque se sabe cuáles son las zonas, y las medidas que había que adoptar. Y yo creo que en todos esos 4 años no se han tomado que medidas, entre otras, es hacer más canalizaciones y mejorar las alcantarillas, porque evidentemente repartir sacos de arena y poner casetas para la gente si te quedas sin tu casa, bueno... Es pues que, eso... de todas maneras, ¿cuántos en el mundo, no sé cuántos pueblos y ciudades puede haber? Bueno, fleje. En España son 8.000 ayuntamientos, me parece, ¿no? Más o menos. Son 8.000 pueblos, más o menos, porque cada pueblo tiene 8.000 pueblos en España. De esos 8.000 habrá unos cuantos que no se inundarán cuando llueve mucho, ¿no? Coño, que les pregunten a ellos a ver cómo hacen. A ver, aquí hay problemas, evidentemente, en la zona de La Vega, eso se sabe, pero en la zona del centro, porque el nivel del mar está por encima, en muchas casas cuando llueve se une el mar que sube y el agua, pero yo creo que ya, no sé, hay tecnología. Pues haces una tubería más Claro, gorda. claro, por eso digo. Pero evidentemente lo de los sacos de arena, yo cuando veo repartir sacos de arena por el centro de Arrecife ya no hace falta ver el nombre del tiempo, digo, ay mira, ya hay previsiones de lluvia. Ya va a ver. Bueno, nada, que nos tenemos que ir yendo, ya han llegado las primeras lluvias, eso es bien para el campo, Porque las papas, muy ricas. Las papas están ya arrancando para arriba, queda a gusto. El cebollino, que hay que regarlo con agua lluvia a ver si no crece. Fenomenal. Y en general, que ya yo, bueno, hablo en mi punto de vista, Pero yo bueno, que ya ha me sido 4 apetecían días gotas, de lluvia. Mira, yo sigo yendo más a corta y no tengo Bueno, aunque no y sea tengo lluvia, frío. pero días de otoño-invierno ya apetecían, ya. Pues ya está, ha cambiado. Pues sigue esperando. Ha ¿Sí? cambiado. No, a partir de hoy ya ha cambiado un poco el tiempo. No lluvias, pero... Nada más que te frío, falta, de frío poco. A Paola nada más que le falta decir, pues me duele la rodilla, eso quiere decir, quiere decir que va a llover No, más. pero yo ya hice el cambio de armario, así que espero que llegue el tiempo de Vale, invierno. estupendo. Bueno, hasta mañana, Paola. Hasta mañana. Veremos a ver más ropa de invierno entonces mañana. Espero no tener que Nada, hacer pues la más próxima cambio. semana vengo ya entonces con manga larga, venga. Haz el favor, Venga. que desentonas. Está entrando frío. Gracias, José. Hasta Venga, hasta martes, luego. hasta mañana, domingo. Hasta mañana también a todos ustedes. Muchas gracias. Y a partir de ahora, más información en biosferadigital.com, o si se bajan la app, pues la tienen ahí a mano. Hasta mañana.